Buenos días, hermanos y hermanas. Pueden tomar asiento y después, cuando leamos nuestro pasaje de esta mañana, nos pondremos de pie. Cuando yo era niño, fui enseñado que hay 4 grupos básicos de lo que es la alimentación: carne, granos, fruta y vegetales. Bueno, carne, granos, frutas y vegetales, y después los productos a base de leche. Y cada uno de estos grupos de alimentación tiene su deficiencia en cuanto a su capacidad de alimentarnos. Y cuando hay una insuficiencia en un grupo, ¿cuál es el resultado? Algún tipo de enfermedad. Amén. Si alguien no tome suficientes productos a base de leche, ¿cuál es el resultado? Una falta de calcio y problema con los huesos. Amén. Si alguien come carne excesivamente, ¿cuál es el problema que resulta? El colesterol sube. Si hay insuficiencia en cuanto a frutas y vegetales, quizás habrá alguna deficiencia en el sistema inmunológico o en cuanto a vitaminas. Amén. O sea, tenemos que tener un equilibrio en la alimentación para que el cuerpo funcione bien y no resulte en alguna deficiencia e enfermedad. Y fuimos enseñados desde muy joven de que nosotros tenemos que comer una dieta balanceada, equilibrada. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, la vida cristiana es igual. La vida cristiana tiene que ser un equilibrio entre diferentes aspectos de lo que es la vida cristiana. Tiene que ser un equilibrio, no puede haber deficiencia, porque con la deficiencia hay enfermedad espiritual que resulta. Y entonces, equilibrio en la vida cristiana, en la vida espiritual, es esencial. A través de las Escrituras podemos ver diferentes ejemplos de personas cuyas vidas espirituales faltaban equilibrio porque enfatizaban un aspecto más que los otros, o no daba énfasis a un aspecto en su vida cristiana. Y el resultado era una vida espiritual en ruinas. Esta mañana quiero hablar acerca de lo que es el equilibrio en la vida espiritual. El equilibrio en la vida espiritual. Mirando primero esta mañana cuáles son esos elementos los cuales tienen que estar en equilibrio para que tengamos una vida cristiana fructífera, saludable, sin enfermedad espiritual. Y entonces vamos a mirar el pasaje que miramos el miércoles, los que estuvieron presentes físicamente o a través del internet, porque recibí muchos comentarios después que disfrutaron profundizar en ese pasaje, y ese pasaje nos da los 3 elementos necesarios para una vida espiritual equilibrada. ¿Cuál es el pasaje? Ya ustedes hablaron el pasaje esta mañana. Deuteronomio 6, 4 al 9. Pónganse de pie, por favor. Y usted ni tiene que abrir su Biblia, porque si usted viene domingo por la noche, ya lo tiene en el coco. Amén. Vamos a recitar entonces, o si usted no lo tiene de memoria, Deuteronomio 6, 4 al 9. Todos en voz alta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
en este pasaje vamos a sacar, vamos a extraer, hermano Nathaniel, ¿cuántos? Tres elementos básicos, los cuales tienen que estar en equilibrio en la vida cristiana. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por su bondad para con nosotros. Y pedimos, Señor, que nos dé discernimiento, que nos abre la mente, el corazón a su palabra, para que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Bendiga, Señor, a cada oyente. Y, Padre, deme fuerza de lo alto, Señor. Deme claridad, Señor, para poder entonces exponer lo que usted me ha enseñado, Señor, y me ha recordado esta semana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Entonces, ¿cuáles son esos tres elementos los cuales tienen que estar en equilibrio en la vida cristiana? Y cuando hay ausencia o insuficiencia de uno o más, resulta en enfermedad espiritual. Primero, antes de entrar en los tres, vamos a dar un poquito de trasfondo de este pasaje, porque es importante entender el trasfondo para entender el propósito del pasaje. Este pasaje es un pasaje clave en el Antiguo Testamento, y muchos judíos lo miran como un resumen de su fe. Por ejemplo, como dijimos el miércoles, muchos lo tienen colgado en la puerta de su casa. Y es importante destacar y notar el contexto del pasaje. El libro de Deuteronomio, ¿qué significa la palabra Deuteronomio? Significa segunda ley. Y lo que el libro de Deuteronomio es un recontar, es una repetición, por decir, de los eventos y de la promulgación de la ley que se encuentra en el libro de Éxodo, Números y Levítico. Y es un momento en la historia de Israel donde justamente antes de entrar en la tierra prometida, Moisés recuerda el pueblo de Israel de su historia y de la ley que fue entregada a Israel. Y entonces, es el propósito de Deuteronomio, pero el pasaje que nosotros acabamos de recitar, ¿en qué parte de la historia de Israel sucede? Sucede en el momento justamente después que el pueblo de Israel recibió la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y en muchos sentidos oficialmente fueron convertidos en el pueblo de Dios con promesa de tierra y también de ley. O sea, Deuteronomio es el propósito del libro es para recordar el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, quiénes son, su historia y qué espera Dios de ellos. Pero el pasaje Deuteronomio 6, en la cronología de la historia de Israel, ese momento en el cual esas palabras fueron dichas, es justamente después que el pueblo de Israel recibió la ley, los 10 mandamientos, y fueron constituidos, por decir, en muchos sentidos, en pueblo de Dios. Y aquí en este pasaje, el Señor está preparando su pueblo para tener una vida espiritual con Él. Es el propósito de Deuteronomio 6. El Señor está preparando su pueblo para tener una relación espiritual con Él, dándoles verdades esenciales y fundamentales para tener compañerismo con Dios. La verdad de las cosas, mis hermanos, es que Dios espera lo mismo de nosotros. El Señor quiere que su pueblo tenga comunión con Él. El Señor quiere que su pueblo tenga una relación con Él. Y entonces este pasaje
que fue en su momento, en su contexto, en su historia, dada al pueblo de Israel, es relevante para nosotros, porque nosotros somos pueblo de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces, aquí en este pasaje puedo ver entonces 3 elementos necesarios para que nosotros tengamos un caminar espiritual, una vida espiritual equilibrada y saludable para con Dios. De la misma forma que yo necesito comer carne, y a mí me gusta la carne, y necesito comer vegetales, no me encantan tanto los vegetales, y fruta, y granos, y leche, productos lactosos, ¿se dice así? ¿Cómo se dice? Lactos. Basados en leche. Entonces, productos basados en leche. Gracias por la ayuda. De la misma forma que nosotros tenemos que tener un equilibrio en esos elementos en nuestra vida física, hay 3 elementos. Primero, tenemos que tener la verdad. El primer elemento es la verdad. Tenemos que tener la verdad. Y la verdad es el comienzo, es el elemento, por decir, fundamental. Versículo 4, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esas son declaraciones teológicas, son declaraciones de verdad. Y es interesante que Moisés comienza con una verdad profunda y también distinta y que caracteriza el pueblo de Dios, que era necesario que el pueblo de Dios escuchara y oyera. Recuerden, mis hermanos, el contexto. Israel recientemente había sido constituido en pueblo de Dios. El Señor había trabajado antes solamente con individuos. Había trabajado con Abraham, había trabajado con Isaac, había trabajado con Jacob y había trabajado con Moisés. Pero ahora vemos la realización de la promesa que el Señor había hecho a Abraham al hacer una nación grande de su semilla, de su simiente. El ambiente espiritual en que el pueblo de Israel había vivido fue pagano. Hay que recordar eso. ¿Dónde habían estado por 400 años? En Egipto. ¿Usted cree que había influencia egipcia en los hebreos? Claro que sí. 400 años sin revelación de parte de Dios. 400 años sin enseñanza de parte de Dios. 400 años en esclavitud en Egipto. Y entonces sometidos e influenciados por los egipcios. Entonces ellos estaban acostumbrados al politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Creer en muchos dioses. Habían estado en un ambiente politeísta. Ellos estaban acostumbrados a lo que era el sacrificio ritual. Estaban acostumbrados a la poligamia y a la inmoralidad extrema. Por eso cayeron en eso en la base del monte Sinaí, porque tenían ese conocimiento. Por eso querían hacer un Dios que era un becerro de oro, porque tenían ese trasfondo. Eso no salió de la nada. Y entonces también estaban acostumbrados a la brujería. Y entonces es interesante al confrontar esta realidad espiritual, el Señor a través de Moisés les dice, oye,
Haga caso. Presta atención. Lo que voy a decir es digno de su atención y obediencia. Oye esta verdad. ¿Y cuál era la verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él usa un nombre específico. Jehová, Yahvé, el Señor. No es el espíritu o un espíritu. No es Dios en términos ambiguos y amplios. Usa un nombre específico. Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es un Dios cualquier. Es el Dios verdadero. Y entonces aquí el Señor está definiendo para el pueblo de Dios qué tienen que creer. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No solamente Él declara el nombre Jehová, sino que Jehová es nuestro Dios. Él es Dios sobre nosotros. O sea, la palabra Dios, Señor, tiene significado, hermanos. No es un apellido. Significa soberano. Significa rey. Significa Señor. Que Él tiene autoridad sobre nosotros. Que Él tiene dominio sobre nosotros y sobre la tierra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Él es nuestro rey. Él tiene soberanía sobre nosotros y la creación. Jehová uno es. No hay otro Dios. Solamente Jehová. Y eso es un cambio drástico. Si uno toma en cuenta el trasfondo espiritual de los hebreos hasta el momento. Porque conocían ni sé cuántos, 10, 15, 100 dioses, yo no sé. Pero había un Dios para todo en Egipto. Y ellos influenciados por eso. Y entonces el Señor dice, Jehová dice, hay solo un Dios. Y su nombre es Jehová. Es un cambio drástico para los hebreos. Tomando en cuenta los 400 años que ellos experimentaron. No hay Dios sino solo Jehová. Él es exclusivo y Él es el único. Y cualquier otro que pretenda ser Dios es falso. O sea, Jehová no es una verdad entre varias verdades. Jehová es la verdad. Es lo que está diciendo. Y cualquier otro que pretende ser Dios es falso. Es una mentira. Es una abominación. Porque Jehová no comparte su gloria con nadie. Jehová uno es. Y esas son las verdades fundamentales para el creyente. La verdad. Estas son verdades doctrinales profundas que Moisés presenta delante del pueblo de Israel. Cosas que ellos quizás nunca realmente habían escuchado antes. O quizás habían escuchado, pero olvidaron. Y mis hermanos, estas son verdades profundas doctrinales que cada uno de nosotros un día fuimos confrontados con ellos como creyentes. Alguien nos dijo un día, oye Jerry. Alguien le dijo a usted un día, oye Alex. Oye Gabriel. Oye Margarito. Alguien nos habló. ¿A cuántos de nosotros alguien nos habló de Cristo?
Y esa persona nos acercó y nos dijo, oye, tengo algo que decirte. Y lo que ellos nos dijeron fue una verdad importante para nuestra vida. Nos dijeron, a pesar de nuestro trasfondo espiritual, si éramos de la iglesia tradicional, creíamos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen María. Si éramos de la iglesia tradicional, creíamos que el Papa era infalible. Si éramos de la iglesia tradicional, creíamos que la iglesia madre tradicional católica era la poseedora de toda la verdad y determinaba la verdad. Quizás su trasfondo era ateo. No creía en nada, ni la luz eléctrica. O quizás era agnóstico. ¿Qué significa agnóstico? Significa que no es ateo, pero no puede decir que sabe quién realmente Dios es. Como, yo no sé, pero tampoco me interesa buscar la respuesta. Es un ateísmo práctico cómodo. Y entonces, o quizás usted era musulmán, o quizás usted era judío, o quizás usted era lo que era. Pero la verdad de las cosas, cuando alguien nos dijo un día, oye, nos confrontaron con la verdad que solamente hay un Dios, y Jehová es su nombre, el Dios triuno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y alguien nos dijo un día, dijo, Cristo es el Señor, y solo Cristo y nadie más. Ni el Papa, ni un pastor, ni mi iglesia, ni su iglesia es intercesor entre nosotros y Dios. Solamente Jesucristo. Él es el único Salvador. Alguien nos habló esas verdades un día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuán, no solamente precioso, pero también cuán, para algunos de nosotros, eso tumbó todo el conocimiento que teníamos hasta el momento. Y nos hizo cuestionar, pero ¿qué rayo me enseñaron por tantos años entonces? Y era un cambio drástico de cosmovisión, de manera de entender el mundo, de manera de entender mi pasado, mi presente y mi futuro. Y entonces declararon a nosotros que Jehová es Dios, que Jesús es el Señor y que Él tiene dominio sobre nosotros, autoridad sobre nosotros, aunque nos gusta o no, no importa, come torta. Cristo es Señor, no importa lo que yo opino, Cristo es Señor. Y ellos declararon que no hay ningún Dios sino el Dios triuno y que Él es exclusivo y que otros dioses, sean los dioses del hinduismo, del islam, son falsos. Y nos declararon que solamente Cristo es nuestra esperanza, en el cual podemos hallar salvación y vida eterna, y en nadie más. Hermanos, hermanas, si quieres tener una vida cristiana completa e equilibrada, tiene que poseer la verdad. Tiene que creer la verdad. Y nuestra vida cristiana tiene que estar fundamentada sobre la verdad. Y la verdad solamente se encuentra en la revelación de Dios para con los hombres, las sagradas escrituras. La Biblia que se encuentra en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Y esto quizás es muy obvio para nosotros, pero no es. Lo tomamos por hecho, porque tenemos una iglesia sólida, tenemos una iglesia que enseña, tenemos un púlpito sano en nuestra iglesia. Pero la verdad de las cosas es que muchas iglesias no enseñan verdad. Ayer escuché algunas estadísticas. Hay un ministerio que se llama Ligonier.
Y ellos hacen una encuesta de iglesias evangélicas cada 2 años, pastor. Evangélica ampliamente definida. ¿Ok? Y esto escuché ayer. Le preguntaron, ¿es aceptable el homosexualismo o no? Más de 40% de los encuestados dijeron que en su tiempo no era, pero para hoy está bien. Más de 35% cuando le fueron preguntados, ¿uno puede elegir su género o es definido por Dios para uno? Más de 35% decían que uno puede definir su género. Iglesias supuestamente evangélicas, definida ampliamente. Estoy tratando de recordar si Jesucristo es el único camino o otras religiones son aceptables. Más de 40% dijeron que otras son aceptables. Pregunto, ¿qué están enseñando en las iglesias? Le doy otro ejemplo. Allá en el colegio yo tengo el privilegio de poder entrevistar familias interesadas en el colegio. Requeremos que por lo menos uno de los 2 padres sea creyente, nacido de nuevo y miembro de una iglesia local evangélica. Entrevisté a una pareja que tienen 10 años asistiendo a una iglesia. Y entonces llegó un punto, porque yo pregunto a la gente su testimonio y no tenían realmente un testimonio de salvación. Y el caballero me había dicho que él trabajaba en las hipotecas y tenía un real estate con quien él trabajaba, que era creyente nacido de nuevo, se llamaba Joe. Y yo le pregunté al hombre, usted habló de Joe, que es un creyente nacido de nuevo. ¿Eres tú nacido de nuevo? No. Y yo me pregunto, pero tienen 10 años asistiendo a una iglesia evangélica. ¿Qué rayo han aprendido en esa iglesia por 10 años? Charlas de cómo vivir una vida buena. Porque cuando yo pregunté qué les asombró de lo que estaban aprendiendo en la iglesia, eran charlas prácticas de cómo tener una vida feliz. Hermanos, si no hay verdad, no hay vida feliz. Si no hay verdad, no hay prosperidad en el sentido positivo en la vida relacional, familiar, en todos los sentidos. ¿Qué rayo están aprendiendo en una iglesia evangélica por 10 años? Y es una mega iglesia que tiene programa de radio en las 570. Nosotros tomamos de hecho, ¿se dice así? De que aprendemos la verdad en la iglesia. Hay muchas iglesias que no están enseñando la verdad. Realmente no son iglesias, son centros de ayuda emocional o ayuda social, pero no son iglesias. Es indispensable tener la verdad. Y entonces lo que me asombra y lo que me asusta es cuando hay ignorancia doctrinal de la verdad en una iglesia. Puede haber ignorancia porque no les enseña, pero mis hermanos, puede haber ignorancia porque uno no aprenda de lo que se enseña en la iglesia. Para el aprendizaje se necesitan 2 elementos. Un maestro efectivo y un estudiante efectivo. ¿Cuántos dicen amén? Maestros, amén. Uno puede ser el mejor maestro enseñando todo lo que hay que enseñar, pero si los alumnos no prestan atención y no hacen caso, de balde enseña. Entonces nosotros enseñamos. La pregunta es, ¿nosotros como ovejas estamos aprendiendo? ¿Cuántos aquí en este momento están preguntándose, ¿y qué está en el menú para el almuerzo de hoy día? ¿Y cuántos de nosotros estamos pensando, tengo que lavar cuando llego a la casa y después hay que limpiar los baños porque mañana es día lunes, día de trabajo?
¿O cuántos dicen, ¿y cuándo va a terminar este hombre para que yo pueda acostar en la tarde y descansar un rato? No aprendemos porque a veces no venimos dispuestos a aprender. Porque hacemos presencia por hacer presencia, pero estamos ausentes. Y a veces no aprendemos porque no venimos. Amén. No venimos en la mañana, no venimos en la tarde, no venimos el miércoles. Oportunidades de aprender. Y nos preguntamos, ¿y por qué estoy tan desnutrido de la verdad? Porque no me estoy alimentando. Si preparamos la comida y lo ponemos en la mesa, es necesario que lleguen a la mesa para comer. ¿Cuándo dice amén? Y hay que venir. Si este alimento es importante para usted en su vida cristiana, perdona que se lo diga, tiene que estar presente en la mesa para comer entonces. Porque no vamos a venir a su casa con una cuchara y meter la cuchara en la boca. Amén. ¿Es la verdad importante para usted? Aparezca en la mesa entonces para comer. Solamente 2 amenes. Aparezca en la mesa para comer. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, día miércoles y cuando hay actividades de la iglesia. Siempre lo digo, su presencia no es para mí ni para el pastor, es para su bienestar. Usted no nos está haciendo un favor. Claro, me anima la presencia de hermanos. Amén, pastor, nos anima, pero no nos hace un favor. El favor es para usted, para que sea nutrido y no sea un flaco o una flaca. Desnutrido, desnutrida. Pero no solamente se puede conformar con comer 3 veces por semana. ¿Cuántas veces nosotros comemos por día? Ni voy a hacer que levante la mano porque quizás voy a llegar 7, 10, 12, 15 veces por día con algunos. Pero se puede decir que nosotros físicamente comemos todos los días. ¿Amén? Por lo menos un plato al día. ¿Se come? Ok. De la verdad de Dios, estamos solamente comiendo 2 veces al día, 2 veces por semana, domingo o miércoles, o estamos comiendo todos los días. Bueno, usted sabe la respuesta, yo sé la respuesta de mi vida. Pero si nosotros tenemos que comer la comida todos los días para estar bien alimentados, pregunto, ¿no hay que estar en la palabra todos los días para estar bien alimentados? Sí, mis hermanos. En lectura bíblica, devocional y en altar familiar. Es necesario. Es necesario. La verdad. ¿Qué resulta si no hay verdad en nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el peligro? Caer en error grave. Ser engañado, engañada. Y aún atrevo a decir apostatarse de la fe. Si no estamos alimentándonos con la verdad de Dios regularmente y absorbiendo todos los nutrientes de lo que es la verdad de Dios en nuestras vidas para poder desarrollar inmunidad al error, la enfermedad que nos toca es caer en el error, caer en desobediencia por ignorancia y aún puede ser apostatarse de la fe.
Y es un peligro, hermanos. Esos encuestados, esos 35%, 40% que acabo de mencionar, son unos desnutridos de la verdad. Y mira las implicaciones de su desnutrición de la verdad, creyendo que uno puede entonces elegir el género. ¿Qué resulta entonces si tiene un hijo o una hija confundido? Permiten que hagan desastres, no solamente con su cuerpo, sino también con su alma. Es serio, hermanos. Hay más error hoy día que resulta en horror que nunca. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar bien afirmados, afincados, instruidos en lo que es la verdad de Dios. Porque sin verdad somos como hojas fluctuantes en el viento. Viene otra corriente y nos lleva. Primer elemento, la verdad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Segundo elemento. Amor para con Dios. Amor para con Dios. Tener la verdad no es suficiente para la vida cristiana. Es necesario, pero no es suficiente. O sea, uno no puede tener vida cristiana sin la verdad. Pero uno no puede tener vida cristiana solamente con la verdad. ¿Está conmigo? Porque hay tremendos teólogos que conocen la Biblia increíblemente que no tienen vida cristiana. ¿Amén? Hay tremendos teólogos que conocen la verdad muy bien, pero ni son convertidos. O tienen una vida cristiana desastrosa. Es necesario tener amor para con Dios. Volvemos al Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos que Moisés no paró con la frase, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No paró simplemente con la verdad, sino que él sigue en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta palabra y es un conector, hace conexión entre el versículo 4 y 5. No son separados, son verdades que van en conjunto. Debemos de estar claros en lo que es la doctrina, pero también tenemos que tener amor para con Dios que alcanza nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Este segundo elemento es amor para con Dios. ¿Qué queremos decir con la palabra amor aquí? No estamos hablando de emocionalismo. Las emociones son importantes porque no somos bacalao salado. Amén. Como creyentes. No somos robots como creyentes. Ser hecho a la imagen de Dios implica también tener emoción porque Dios tiene emociones. Amén. Pero el amor que se refiere aquí no es un sentimentalismo, un emocionalismo donde uno anda llorando por toda parte o anda en un éxtasis en toda parte. No. A eso no se refiere amor aquí, sino se refiere a lealtad y afecto fuerte hacia Dios. Moisés está diciendo aquí que debemos de tener un afecto
profundo hacia Dios y que debemos de ser devotos a Dios. Devoción no es emocionalismo. Devoción es lealtad. Dirigir nuestras energías, nuestro enfoque, nuestras fuerzas hacia el objeto de nuestro afecto y devoción. Debemos de dirigir todo nuestro ser hacia nuestro Dios. Entonces, lo que quiero enfocar aquí en este pasaje, en este versículo, quiero enfocarme en un aspecto de este versículo que va a clarificar a lo que se refiere en cuanto a amor en términos prácticos que usted y yo podemos entender. Mira el versículo aquí. ¿Cuál es la relación entre Jehová y el oyente de este versículo? Jehová es su Dios. En el versículo 4, Jehová era nuestro Dios. En el versículo 5, Jehová es su Dios. Vamos a leer el versículo 4 de nuevo para entender bien la idea. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. Es una cosa decir que Jehová es nuestro Dios. Otra cosa decir es que Jehová es mi Dios. Implica una relación personal. El Señor no es simplemente una serie de proposiciones teológicas de verdad. La vida cristiana no es solamente principios abstractos teológicos. No, el Señor es una persona. Y nosotros somos personas. Y fuimos hechos a su imagen para tener relación con Él. Una relación con Él. Una relación personal. Donde yo lo conozco y Él me conoce. Donde yo le hablo y Él me habla. Y en el contexto de una relación y un intercambio, se desarrolla amor. Amén. Por ejemplo, Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Donald Trump nació en Nueva York. Donald Trump tuvo una empresa que fue muy exitosa. Donald Trump tuvo varias bancarrotas. Conozco varias verdades acerca de Donald Trump. Yo no puedo decir que yo no amo a Donald Trump. Yo no lo amo. No lo quiero. Porque no lo conozco. No tengo ningún trato con él. No tengo ninguna relación con él. Lo respeto, sí. Porque él es presidente de los Estados Unidos. Puedo estar en acuerdo con él en algunas de sus pólizas. Pero yo no lo quiero. Querer es en un contexto de una relación. ¿Me entienden? Entonces, alguien que no tiene una relación con Dios no puede decir que ama a Dios. Imposible. Imposible. Llega una persona, por ejemplo, la doña Argentina nos visita hoy día. Yo la respeto. Tengo cierto respeto por ella. Pero yo no puedo decir que yo la quiero y que usted me quiere. Porque no nos conocemos. Amén. Eso sería insinceridad, hipocresía. Yo la respeto. Ahora, tengo cariño para con la hermana Wendy porque conozco a la hermana Wendy. Y porque usted es pariente de ella, tengo respeto para con usted. Pero, perdóneme, no la quiero. Pero usted no me quiere también. Y no hay problema. Porque recién nos vamos conociéndonos. Amén. Eso es la realidad. Entonces, una persona que no conoce a Dios no puede amar a Dios. Una persona que no tiene una relación con Dios no puede querer a Dios. Amén. Ahora Dios nos quiere y nos ama
a pesar de nosotros. Pero nosotros como seres humanos no podemos querer. Podemos querer y amar la idea de Dios. Amén. Pero no significa que amamos a Dios y que queremos a Dios. Y entonces, y amarás a Jehová tu Dios. Una relación personal, donde Él no es simplemente el Señor, sino es mi Señor. Él no simplemente es Dios, Él es mi Dios. Entonces, cuando hablamos de amar a Dios aquí, significa afecto y lealtad en el contexto de una relación personal. Moisés estaba diciendo al pueblo de Israel que no solamente puede descansar con el simple reconocimiento de que Jehová es Dios, que Él es uno, sino que Él tiene que ser personal a nosotros. Él no es solamente nuestro Dios, Él es mi Dios. Él es tu Dios. Hermanos, hermanas, es imposible amar al Señor si no tiene una relación con Él, en el cual usted camina con Él, habla con Él, lo busca de una manera real en su vida, y Él es real y constante en su vida. Pregunto, ¿es el Señor tu Dios? ¿O todavía simplemente es Dios? Él es nuestro Dios, pero pregunto, ¿es tu Dios? ¿Es mi Dios? Y la intensidad de esta relación se ve en el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hermanos, y no con todas tus obras. Amén. Esto habla de todos los aspectos del ser humano. El corazón, la mente. El alma, las emociones. Y las fuerzas, el cuerpo. No hay ningún aspecto de nuestro ser que no debería ser dirigido a Dios en amor. Todo aspecto de nuestro ser tiene que ser dirigido a Dios en nuestra relación con Él. Todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas son dirigidas para amar a Dios en una relación personal. Y no todas mis obras o algunas de mis obras. Mi tiempo, mis talentos, mi fuerza, mi juventud, mi vejez, mis pensamientos, mis emociones. Ningún aspecto de mi ser es exento a la obligación de amar a Dios. No podemos solamente amar a Dios el día domingo. No podemos amar a Dios simplemente el domingo y el miércoles. No podemos amar a Dios simplemente cuando estamos aquí en este edificio. Es en todo momento de nuestra vida. Amándole, buscándole, obedeciéndole. Amor. Hay lugar para emoción en la vida cristiana. Hay momentos de llorar. Hay momentos de, por decir, éxtasis. O sea, súper emoción y risa y gozo y alegría y brincar y todo. Hay momentos en la vida cristiana. Pero eso no define el amor en la vida cristiana. ¿Está conmigo? Se ven como secos, como bacalao, como pescado. Cara de pescados hoy día. Entonces, el primer elemento, la verdad. El segundo elemento, el amor.
Mi temor para nosotros como congregación es que tenemos mucho conocimiento. No hay falta de verdad. Conocemos la Biblia, conocemos doctrina, conocemos teología, conocemos apologética, sabemos cómo debatir la palabra de Dios, pero mi temor es que no haya corazón en nuestro caminar cristiano, que no haya una relación personal con el Señor que nosotros cultivamos con Él, donde no leemos la palabra de Dios para nuestras almas, sino simplemente leemos la palabra de Dios porque apela al intelecto solamente. Eso es un peligro. Donde no leemos la palabra de Dios para nuestra edificación, sino simplemente para poder debatir, para poder argumentar o para poder exaltarse que tiene más conocimiento. Mi temor es que no buscamos que el Señor revele a nosotros en nuestros corazones y nos ayude a discernir en nuestros corazones lo que es el pecado de nosotros, nuestras debilidades, nuestros fallos y nuestras inmadureces. Mi preocupación es que nosotros no rogamos al Señor que nos traiga victoria en nuestra vida, que nos traiga sanidad emocional, espiritual a nuestra vida, que nos traiga aliento a nuestra vida, que nos traiga ánimo en nuestra vida cristiana. Mi temor es que nosotros no acerquemos al Señor con nuestros temores, con nuestras ansiedades, con nuestras preocupaciones. Que no miramos a nuestra vida cristiana como una expresión de amor para con Dios, sino simplemente una serie de cosas que podemos decir, yo hice esto, hice aquello, hice aquello. Es esencial, mis hermanos, que tengamos una relación real con Él, donde nosotros le hablamos, le entregamos todo de nosotros, y Él nos habla y entrega a nosotros. Amén. Y el peligro y la enfermedad que nos toca cuando hay verdad, pero no hay amor para con Dios. La enfermedad que resulta es religiosidad. Religiosidad. Sin verdad, andamos en error y podemos convertirnos en apóstatas. Sin amor, simplemente nos convertimos en unos meros religiosos. Tercero, obediencia. Verdad, amor y obediencia. Volvemos a Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos entonces en el comienzo del versículo 6 la palabra y de nuevo. Otro conector. Verdad y amor y obediencia. Significa que es algo que tiene que ser presente y no opcional. Y estas palabras, versículo 6, que yo te mando hoy, se refiere a los mandamientos y más ampliamente la palabra de Dios entregada por Dios a los hombres.
Estas palabras son mandadas, son mandamientos, dice. Y estas palabras que yo te mando hoy. Mandamientos son dados con la expectativa de obediencia. Amén. Cuando un mandamiento es otorgado por una autoridad, ¿qué se espera? Obediencia. Si no fuera así, serían entonces sugerencias y no mandamientos. Padres, cuando mandamos a nuestros hijos a hacer algo, ¿qué esperamos? Obediencia. Que lo hacen. Jefes de trabajo, alguien en una posición de autoridad en el trabajo, cuando usted otorga un mandamiento, cuando usted dice a alguien que haga algo, ¿qué espera? Obediencia. Empleados, cuando nosotros recibimos una orden de nuestro jefe, ¿qué sabemos que tenemos que hacer? Obedecer. Entonces el Señor emite su palabra, otorga mandamientos, no como sugerencias, sino mandamientos para ser obedecidos. Obedecido. Y estas palabras que yo te mando hoy. El Señor nos da su palabra, no solamente para declarar la verdad, no solamente para declarar doctrina, no solamente para darnos teología, no solamente para buscar una relación con nosotros, sino también con la expectación de que como consecuencia de esa verdad, como consecuencia de esa doctrina, como consecuencia de esa teología, como consecuencia de esa relación con nosotros, nosotros le vamos a obedecer. En esta relación, el Señor esperaba de ellos que primero proclamaran la palabra donde fueran. Versículo 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces el Señor esperaba que nosotros repitiéramos su palabra, primero a nuestros hijos, en todo momento, en toda oportunidad, proclamar verbalmente y repetir las palabras de Dios. Pero también espera que lo vivamos en nuestras obras. Y las atarás, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. Ahora, ¿qué hacen los judíos literalmente? ¿Cuántos aquí han visto los judíos donde tienen una cajita de cuero aquí en la mano con unas vendas en el brazo y una cajita en el frente de cuero que está ahí colgado en su frente? ¿Cuántos lo han visto? Esa cajita tiene este pasaje. Un rollo. Y entonces, literalmente, ellos hacen lo que dice el pasaje. Lo atan en la mano y como frontales entre los ojos. Pero no creo que eso es lo que el Señor esperaba. El Señor no era modista en ese pasaje. ¿Se dice modista? ¿De moda? Sino que al atarlo en la mano, significa que lo que yo hago con mis manos va a ser atadas por la verdad de Dios. De tal forma que solamente debo y puedo hacer lo que Dios me dice que debo de hacer. Amén. O sea, no estaba hablando de vestimenta ni adornos ahí, sino que nuestro cuerpo, nuestros hechos con las manos se doblan a la verdad de Dios y solamente hagan la voluntad de Dios y lo que Dios nos manda y espera de nosotros. Hermanos, habla del vivir.
nuestros hechos. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Con la conducta de nuestra vida. Nuestra vida, cómo conducimos nuestra vida, debería ser sometida y atada. ¿Qué significa atado? Que solamente puede mover y hacer lo que me permita hacer. Atado por las palabras de Dios. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión, si esta persona, por ejemplo, si estoy pensando en casarme un día, esa decisión es atada por la palabra de Dios. Y no puedo casarme con una persona inconversa. Imposible. Eso es ser atado, las manos atadas por las palabras de Dios. O si voy a entrar en un negocio y tengo algunos socios con los cuales voy a entrar en un negocio, no debo de estar en yugo desigual. Y entonces viene una persona impía y entonces me hace una proposición, una propuesta para entrar en un negocio. No, yo estoy atado, no puedo. En obediencia a Dios. Si el contable, porque estamos en el tiempo de los income taxes, si el contable me dice, mira, podemos preparar algún papeleo y hacer algunos recibos, y tú puedes declarar esto y aquello, y vas a recibir $5,000 de devolución. Solamente firme aquí. No puedo. No puedo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Eso es tener las manos atadas con las palabras de Dios. Ahora uno piensa, atado significa como uno es un secuestrado, se dice así, que está amarrado y no puede hacer nada y está frustrado. No. En esa atadura hay libertad y paz. Amén. En esa atadura hay libertad y paz. ¿Por qué? Porque tengo conciencia limpia y a mí no me preocupa si el IRS está mirando. Porque todo está en orden. Todo es legal. Y yo tengo plena paz porque no he invertido mis recursos en un negocio donde el otro no comparte mis valores y ni sé lo que él o ella está haciendo. Amén. Entonces, eso significa tener las manos atadas. El Señor esperaba que ellos proclamaran la verdad donde fueran, principalmente a sus hijos, versículo 7, que viviera las palabras de Dios en sus obras, el comienzo del versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. Pero también que lo pensáramos en nuestros pensamientos. Versículo 8, la segunda parte, y estarán como frontales entre tus ojos. Que la palabra de Dios, las palabras de Dios, rigen mi forma de pensar acerca del mundo. Que guían y que sean las lentes por las cuales yo miro el mundo. Yo recuerdo años atrás, había un hermano aquí en la iglesia, Ernesto, recién convertido, y él luchaba con su papá, tenía roces con su papá. Y al convertirse, él aprendió a honrar a su papá como la palabra enseña, a pesar del hecho que a veces su papá no le trataba de una manera honorable.
Eso es su forma de mirar, ser guiado por la palabra. ¿Cuántos de nosotros al llegar a Cristo comenzamos a mirar cosas en nuestras vidas que antes no eran problema para nosotros y ahora nuestra conciencia nos acusa? Yo recuerdo en ese tiempo, yo miraba un programa que se llamaba Friends, Amigos. Es un programa de los años 90. Y ese programa burlaba y hacía chistes acerca de la fornicación, acerca del adulterio, acerca del homosexualismo. Y todo eso era chistoso para mí en este tiempo, antes de Cristo. Y después de Cristo, seguía mirando el programa y me chocaba. Y llegó a un punto que nadie me lo dijo. Yo no me congregaba, pastor, en ese tiempo. El Espíritu Santo moraba en mí. Y comenzó a reprender mi conciencia. Y nadie me lo dijo. Y yo dejé de mirar Friends. Dejé de mirar Seinfeld. Dejé de mirar Will and Grace. Esos programas de los años 90 que burlaban y hacían chistes de tantas cosas que son abominables para Dios. Y yo los dejé. Porque comencé a mirarlo como Dios lo mira. Las palabras de Dios quedaron como frontales entre mis ojos. Y en Cristo comencé a mirar la vida de una manera diferente. ¿Cuántas hermanas aquí al llegar a Cristo, casadas, le costaron la idea de someterse a su esposo? Que era completamente contrario, quizás a su crianza, a su formación académica, a la cultura en que vivimos. Y dice, ¿someter a él? Yo soy más inteligente que él. Yo soy más preparada que él. Yo soy más capaz que él. Y el Señor hizo un trabajo donde miró la belleza del plan de Dios para el matrimonio. Y como miraba el matrimonio y miraba el esposo, cambió. ¿Cuándo dice amén? Esposos, al llegar a Cristo, ideas machistas que tenían, ideas de que la bruja es mi esclava y ella tiene que cocinar y tiene que planchar y no importa que ella trabaje 60 horas por semana, porque yo trabajo 40 y entonces ella tiene que limpiar y tiene que fregar y tiene que cocinar. Silencio sepulcral. Yo ayudar en la casa, eso es trabajo de mujer. Algunas esposas mirando así. Pero al llegar a Cristo y ver lo que dice Efesios 5 acerca del el hombre ser como Cristo y entregarse por sí mismo, entregar sí mismo por su esposa, su cuerpo, su bienestar físico, por ella, en servicio a ella y cuidado de ella. Esas son las palabras de Dios. Y un hombre que es nacido de nuevo tiene que conformar su manera de pensar a las palabras de Dios. Y eso es lo que Dios dice acerca del esposo. Ay, ¿cuánto cuesta? Amén. Pero si no hay obediencia, hay una enfermedad muy seria que resulta. Se llama la inmadurez. Sin obediencia es imposible madurar en la vida cristiana. Siempre va a quedar como un bebé chupando el dedo, chupando un biberón de leche y nunca va a comer bistec en la vida cristiana. ¿Cuándo dice amén? Sin obediencia, imposible madurar en la vida cristiana. El Señor espera
que proclamemos su palabra, que vivamos su palabra, que pensemos su palabra. Mire el versículo 9 para ir terminando. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en tu entrada y salida de su casa. ¿Qué significa eso? En todo lugar y en todo momento. No hay momentos definidos en que, ahora voy a pensar como cristiano y después voy a pensar como un mundano. Eso no existe en la vida cristiana. Ahora voy a obedecer a Dios, pero cuando llego a la casa voy a hacer lo que yo quiero. No. Es en tu entrada y en tu salida. En todo momento de la vida. Hay que vivir la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. El cristiano saludable es cristiano en todo momento y en todo lugar. Repítelo conmigo. El cristiano saludable es cristiano en todo momento y en todo lugar. No hay burbujas de mundanalidad en nuestra vida cristiana. No hay salones para inmundicia en nuestra vida cristiana. Todo momento, todo lugar. Y cuando no hay obediencia, la enfermedad, podemos tener toda la verdad, teológicos. Podemos ser muy amorosos, muy emocional y todo. Pero si no hay obediencia, uno es un enano espiritual. Nunca crece. La obediencia trae crecimiento. Porque en la obediencia Dios da su fruto. En la obediencia el Señor da su fruto a nosotros. Y crecemos. Amén. Tienen cara de pescado. ¿Qué pasó? Tres elementos de la vida cristiana. ¿Verdad? Amor y obediencia. ¿En qué está usted en este momento? ¿Está saludable? ¿Está enfermo? Si está enfermo, ¿está en error? ¿Es religioso o es inmaduro? Cuando hay deficiencia, hay enfermedad. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana, por su bondad para con nosotros. Gracias, Señor, que su palabra nos advierte, nos amonesta y nos desafía. Gracias, Señor, por equiparnos para poder tener vidas espirituales exitosas, saludables. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, Señor, a buscar la verdad, a buscar una relación contigo en la cual el amor puede crecer y en la obediencia, Señor. Hermano, hermana, si Dios le habló, hable con su Dios donde usted está sentado en este momento y medite sobre su condición espiritual en este momento. ¿Estás saludable? ¿Estás enfermo? ¿Enferma? Usted sabe cuál es la medicina. Simplemente hay que tomarla. Gracias, Padre, por este día, por este momento. Gracias por su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.